Siguiendo en el concierto, hermanos, del tema general sobre Jesús en el huerto, nos toca en esta ocasión el mensaje del huerto al Calvario. Y le puse como título a nuestro estudio de Juan 19, ahora sí lo dije bien, Juan 19, del versículo 17 al 30, le puse como título El camino del Calvario. Saliendo del huerto, que está al pie del Monte de los Olivos, inicia el ascenso hacia el monte Hebrón, donde está el templo. Y del templo, un poco afuera del muro, se encuentra, como dice en el versículo 17, el lugar llamado de la Calavera. Vamos a leer versículo 17 todos juntos. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Esa palabra calavera es la palabra griega con la cual se denomina al monte donde Jesucristo fue crucificado, monte de la Calavera. La palabra en griego es cranio, el monte Cranio, muy parecido a lo que es en español cráneo. Y a unos cuantos metros del monte se puede ver unos orificios, como que se forman unos orificios en la montaña que no es muy alta, que parecen los ojos de una calavera, los huecos de un cráneo, y también de una forma en la parte de la nariz, como los huecos que tienen los cráneos. Ahí que es el lugar donde Cristo fue crucificado, es llamado de la Calavera. No sabemos por qué, actualmente es un panteón, pero probablemente porque visto en cierto ángulo parece una calavera. La palabra hebrea de ese monte es Gólgota. Y ahí donde les digo que se ve una como forma de calavera, hagan de cuenta que si hubieran cortado los montes como los cortan hoy para abrir carreteras, es la montaña muy alta, y luego el corte donde se ven los huecos, las cuevas, que dan forma de calavera, y encima fue crucificado el Señor Jesús. O sea que al Señor Jesús no lo podían ver de frente al pie de él, excepto un pequeño grupo de personas, entre ellos los soldados, que lo crucificaron. Pero el pueblo estaba contemplando al pie de la montaña cortada, con forma de calavera. Ahí estaba el pueblo contemplando a Jesucristo. Esa palabra Calvario que estamos usando es un término que ha venido a ser ya sinónimo de sufrimientos. Algunos piensan que tener cierto pariente en casa es su calvario. A veces una persona enferma, casi incurable, es un calvario. A veces estar en un trabajo es un calvario, porque se le llama calvario a todo aquello que trae tristeza y dolor. Palabra que fue acuñada seguramente desde tiempos de Cristo para hablar de los sufrimientos, porque Cristo fue el primero que subió al Calvario para dar ese significado. Dice en el versículo 17, y él cargando su cruz, Jesucristo cargando su cruz, lo han escupido, lo han desnudado, lo han azotado, lo han coronado de espinas, le han jalado las barbas, lo han manoseado los soldados, le han dado de bofetadas, le han quitado todas sus prendas de vestir, y se las han vuelto a poner, porque le pusieron una túnica roja para reírse de él, una corona de espinas, una caña en su mano. Le han hecho burlas, se han inclinado de él para decirle, oh rey, salva rey de los judíos. Y el Señor Jesucristo había llevado toda ignominia, con la paciencia que estaba profetizada en Isaías, como cordero será llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y ahí va el Señor, ahora cargando su cruz, quizá por la debilidad extrema que él tenía de tanto sufrimiento. Había hasta sudado sangre la noche anterior en el Getsemaní. Dice la Biblia que después le quitaron la cruz por un tiempo y se la pusieron a alguien que le ayudara. Pero en este versículo todavía nos dice, cargando su cruz. Esa palabra cruz bien significa una pena, una tristeza, una persona, una enfermedad, un trabajo. Cuando nos trae dolencia, dolor. Esta es mi cruz, decimos. Jesucristo llevó, dice allí, su cruz. Y la cruz de Jesucristo eran los pecados de todos nosotros. Él no tenía que llevar una cruz propia,
No había granjeado ninguna cruz. Sus hechos fueron rectos. Sus palabras fueron correctas. Todas sus relaciones humanas, sociales, fueron bellas, lícitas. Nada tenía que hacer en la oscuridad. Siempre actuaba de día y a la luz y en medio de las multitudes. Alguna vez se atrevió a decirle a la gente que estaba en montones: alguien me puede redarguir de pecado. Y no hubo quien pudiera acusarle de pecado. Pero dice la Biblia, y cargando su cruz. Porque Él quiso llevar como cruz todos los pecados de todos nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la cruz del Señor Jesús. Hace un momento que hablaba de que aquí podíamos estar representados todos los protagonistas del Calvario, de la crucifixión. Aquí puede haber un traidor, aquí puede haber un cobarde, aquí puede haber gente que niega a Jesús, aquí puede haber gente que insulta a Jesús, que ofende a Jesús, que lastima a Jesús, que hiere a Jesús, que pone en su frente vergüenza. Aquí puede haber gente también muy tierna, muy dulce, como aquel seguidor de Jesús. Pero para los peores de todos los que estamos aquí, y para los mejores, la noticia es que Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados, llevando su cruz. La cruz donde Él iba a ser ejecutado. La cruz símbolo de ejecución, de muerte, como se puede decir ahora la horca, o la silla eléctrica, o el garrote vil, o el fusilamiento. La cruz es el instrumento de muerte, y Él va cargando el instrumento donde ha de morir, donde lo han de ajusticiar. Y cuando llega al monte de la Calavera, lo acuestan como a los otros que estaban allí a sus lados, y le clavan sus manos y le clavan sus pies, y lo levantan. Como un espectáculo, como para ejemplo de las gentes. Alguien quizá vería allí 3 ladrones, o 3 malvados, porque dice aquí la Sagrada Escritura, versículo 18, y allí le crucificaron, y con él otros 2, y allí le crucificaron. Y cuando el Señor Jesucristo fue levantado y estaba en la cruz, dijo unas palabras, la primera de esas llamadas 7 palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y debe haber dicho con una voz muy dulce, muy tierna, salida de lo más profundo de su corazón: Padre, perdónalos. Esa era su doctrina que Él había enseñado. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ahora todo eso lo reúne Jesucristo en un momento, y ora por los que le ultrajan y lo persiguen, y ora en favor de ellos. Padre, perdónalos. Esa expresión de perdón fue muy conmovedora en ese momento para uno de los que estaban dirigiendo la ejecución. Dice la Biblia que era un centurión. El centurión tenía a su cargo 100 hombres, seguramente que era el que estaba dirigiendo la crucifixión del Señor Jesús, y empezó a observar allí entre los 3 hombres que estaban allí, que 2 de ellos decían tantas palabras y hablaban tanto y estaban inconformes y decían tantas groserías. Y como su Cristo era tan importante en medio del momento que se estaba viviendo allí, Él esperaba de Jesús allí algunas palabras groseras, algún insulto. Esperaba algo, que Jesús se acordara de su madre, que le dijera lo peor, que lo ofendiera. Y yo creo que hasta los soldados sentirían cierto alivio cuando los prisioneros les gritaban majadería y media. Porque todo lo que ellos hacían con tanta crueldad reclamaba alguna respuesta, que la gente sacara su odio, que no se fuera con Él. Y cuando lo oyó hablar se llevó la sorpresa. Las palabras eran para el Padre. Jesús no tenía que recordar en ese momento a ninguno aquí abajo. Las palabras eran para el Padre. Padre. Y las palabras eran de perdón. Perdónalos. Perdónalos. O sea que el soldado aquel tuvo que recibir dentro de su conciencia el peso de algo más. Su crueldad y el perdón de aquel contra el cual ha sido cruel. Perdónalos. Hace muchos años, cuando trabajé en un pueblito, una ciudad pequeña
llamada Simapán en Hidalgo. La iglesia contaba con un anexo, una propiedad no grande, donde había unos 25 o 30 jovencitos, niños, desde un niño de brazos, otros pequeñitos que empezaban a caminar, y los mayorcitos eran jovencitos como de unos 12, 13, 14, 15, 17 años. Y era casi el auditorio que había en la iglesia. Cuando había cultos, casi eran ellos el auditorio, uno que otro que no era del internado. Era algo así como un orfanatorio. Y entonces, aprovechando las vacaciones, preparamos unas cosas para la Navidad, ayudar a los niños a aprender algunos papeles. Y había ahí un muchachito bastante rebelde. Yo una vez que hablé con la misionera que estaba ahí encargada, la señorita María Roger, R. Roger, y empezamos a hablar de los jóvenes. Tuvo que salir el nombre de aquel muchachito travieso. Ese muchachito, entre las travesuras que hacía, era salirse del internado, irse a la orilla, no del pueblo, sino subir una loma que había ahí, unas montañas, y asomarse a donde pasaba la carretera. Luego cortan las montañas para abrir carretera, ahí se subía él a una lomita ya cortada, y venían los automóviles dando vuelta a toda velocidad, y era una bajada. Y la diversión de este niño, un niñito de unos 8 años, era tomar piedras y tratar de atinarle a los automóviles cuando pasaban. Ahí es que cada vez que pasa un automóvil, una piedra, y otro automóvil, otra piedra. Cuando salía en la curva, están listos para darle la piedra. Y dañó varios automóviles. Y venían, regresaban hasta el pueblo, pero ¿quién iba a saber quién había mandado la piedra? Ese era el niño. Y cuando hablamos con la señorita Roger, y me dijo del jovencito ese, le digo, sí, ya le dije que la próxima vez lo voy a correr. Y me dice la señorita, pero ¿cómo, hermano? Una señorita ya con 50 o más años, pero ¿cómo, hermano? Si eso es lo que él quiere, él quiere irse de aquí. Y entonces me di cuenta que estaba aprendiendo una gran lección. Lo más fácil, vete, lárgate, apártate, no vuelvas, no vengas, pero si eso es lo que quiere. No entendí eso de pronto, Ya después empecé a darme cuenta que en una iglesia la gente lo que quiere es cualquier pretexto para salirse. Ya no digamos las visitas. A veces con tanto trabajo una madre trae a sus hijos rebeldes, o un esposo trae a su mujer, no ha creído, o un pariente que no cree en un tío. Y cualquier cosita que se dice en el sermón, cualquier cosita que ven entre la gente, ya le sirvió para irse. Aprendí algo. Pero si eso es lo que él quiere, me dice la señorita. No se trata de cogerlo, eso es lo que él quiere, se trata de retenerlo. Aquel soldado, si Jesucristo le hubiera dicho alguna majadería, eso es lo que él quiere. No sé, lo que quieren es decirse cosas groseras, agredirse, insultarse. Eso es lo que les gusta, eso es lo que quieren. Una maldición, vete al infierno. Que Jesucristo hubiera dicho, todos ustedes soldados se van al infierno, malditos soldados. Es lo que ellos quieren, que los maldigan, que los manden al demonio. Pero Jesucristo quiere otra cosa. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Por eso el camino del Calvario es un camino de perdón, pero el camino del Calvario es también un camino de reconciliación. Vamos a ver el versículo 18, leyendo todos juntos. Versículo 18, todos juntos. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vamos a leer hasta el 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito.
Ese camino del Calvario es un camino de reconciliación. Ustedes van a ver ahí que dice en el versículo 18, que cuando Cristo fue crucificado, con Él fueron crucificados otros dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesucristo con sus brazos abiertos, y los otros hombres también con sus brazos abiertos. Otro poco más y se alcanzan las manos. Jesucristo, directa o indirectamente, tiene un ministerio de reconciliación. Indirectamente porque en esa ocasión a esos dos ladrones, que quién sabe si se habrían visto, si se habrían conocido, pero en ese momento los une en un diálogo, porque los dos empiezan a hablar de Jesús. E inclusive los dos coinciden en pedirle a Jesús salvación, aunque se lo piden de diferente manera. Pero Jesucristo los está uniendo en una plática, en una conversación. Jesucristo reunió también dos grupos que estaban muy opuestos unos a otros, con los partidos políticos, los fariseos y los saduceos. Eran contrarios totalmente en ideas. Así como en Estados Unidos el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Cada uno va sacando su presidente una vez y luego el otro, pero hay una lucha grande de competencia para la elección. Los saduceos, los fariseos, se juntan para pedir la muerte de Jesús. También Herodes y Pilato estaban en pleito, no se hablaban, pero Herodes recibe a Jesucristo porque se lo manda a Pilato, y Herodes se lo regresa a Pilato, y después se encuentran y se reconcilian. Qué hermoso ministerio del Señor Jesús, buscar la reconciliación. Esos dos pueblos, judíos y gentiles, ahí están juntos. Los gentiles crucificando a Cristo Jesús, los judíos echando porras a lo que ellos están haciendo. Ahí están juntos. Si ustedes ven el versículo 20 al final, dice que Jesucristo, cuando estaba crucificado, le pusieron un título escrito en 3 idiomas: el hebreo, el griego y el latín. Los 3 idiomas que se hablaban con diferente significado. El hebreo era el idioma oficial de la tradición judía. El griego era el idioma universal que los griegos, con ese poderío de Alejandro el Grande, que conquistó el mundo, llevaron su lenguaje a todo el mundo, y ahora también los romanos, compartiendo su latín. Pero Jesucristo en su cruz reúne los 3 idiomas, y ahí están sobre la cruz. Ese letrero dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. A veces hemos visto sobre la cruz estas palabras: INRI, son las iniciales del griego, y Jesús, Rey, Nazareno, Judaios, quiere decir judíos. Jesús, Nazareno, Rey de los judíos. Y ahí está reunido en 3 idiomas el mensaje de quién es Él. Se ponía siempre sobre la cabeza de los crucificados la razón de su muerte. O robo, o violación, homicidio, ahí estaba el letrero. Y están poniendo su causa. Fue lo peor que pudieron oír los judíos. Él era el rey de los judíos. Jesucristo también estaba uniendo en una forma simbólica el cielo con la tierra. Sus pies no tocaban la tierra. Su cabeza no tocaba el cielo. Dios estaba reconciliando al hombre con Él mismo a través de Cristo. En Cristo estaban las dos personalidades. Él era un hombre, hijo de María, y era el Dios, hijo del Padre Eterno. Y en Él estaban las dos personalidades. Y su misterio era unir a estos dos ladrones y a todos esos soldados y a toda la gente de la tierra, unirla con el Padre. Camino del Calvario es un camino de reconciliación. Ahí estaban uniéndose de una forma extraordinaria la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Son dos cosas tan distintas. La justicia de Dios es que el pecado merece un castigo. La misericordia de Dios es que Dios no quiere castigar al pecador. Y la única manera de reconciliar la justicia infinita y eterna de Dios con la misericordia infinita y eterna de Dios es en la persona de Jesús. Porque ahí Dios está enviando las dos cosas. Manda su ira contra su Hijo Jesús y manda su misericordia contra todos, en favor de todos los que aceptan a Jesús. Si Jesucristo no hubiera llevado el castigo sobre su cuerpo
ninguno de nosotros sería salvo. En Cristo Jesús, la justicia y la misericordia se besaron. Solamente Él pudo hacerlo. Por eso cuando el ladrón le dijo, me gustaría que leyéramos ese pasaje un poco antes de Juan, en Lucas capítulo 23, leamos los versículos 40 al 43. Lucas 23, 40 al 43. Podemos leer desde el 39, todos juntos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay tres cosas que hicieron diferente la manera de pedir salvación de un ladrón que la del otro. Uno de ellos decía al Señor con incredulidad, sálvate y sálvanos. Si debes eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Así como le era de fuerte una persona incrédula a Dios cuando no lo conoce. El otro tiene tres expresiones. Primero, la confesión. Nosotros estamos aquí porque esto es lo que merecen nuestros hechos. Somos pecadores y esto es lo que nos merecemos. Después de la confesión viene una profesión de fe sobre quién es Cristo. Mas ningún mal ha hecho. Y esa profesión incluye una confianza en que Jesucristo es más que un hombre desnudo ahí en la cruz. Es un rey. Y acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Una hermosa profesión de fe. Primero una confesión de pecado, luego una profesión de fe y luego una petición. Acuérdate de mí cuando vengas. Porque hay mucha gente que cree en Jesús. Desde niño ha creído en Jesús. Hasta trae aquí colgado algo que representa a Jesús. Pero no todos le han pedido a ese Jesús el perdón de sus pecados. Y este hombre sí lo hizo. Y Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y volviendo a Juan, seguimos con los versículos Juan 19, 23 y 24, todos juntos. Cuando los soldados hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. El camino del Calvario es también un camino de cumplimiento profético. Esta expresión, para que se cumpliese la Escritura, se encuentra muchas veces, cuando menos sabemos de 150 profecías que se cumplieron en la última semana de la vida de Cristo Jesús. Esta es una, repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y luego en el versículo 28 dice que para que la Escritura se cumpliese, Jesucristo dijo, tengo sed. O sea que el camino del Calvario es un camino de cumplimiento profético. Se van cumpliendo diferentes profecías. Me ha sacado cuadrilla de malignos. Está ahí hablando de término militar. Todo eso se cumple. Horadaron mis manos y mis pies. Se cumple. 18. Repartieron entre sí mis vestidos. Y empezaron a repartirse diferentes prendas de Jesús. Y cuando llevaron su túnica, como era sin costura, echaron suerte sobre ella a ver a quién le tocaba. Y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y ahí encontramos la tercera palabra que Cristo dijo en la cruz, precisamente para anunciar en forma profética 1000 años antes que Dios iba a dejar a Jesucristo, lo iba a abandonar,
lo iba a dejar en las manos del hombre, para que el hombre hiciera con él lo que quisiera, como los romanos, como los judíos. Préndanlo, llévenlo, tráiganlo, jálenle las barbas, abofetéenlo, escúpenlo, corónenlo de espinas, azótenlo, desnúdenlo, clávenlo, todo lo que quieran los malvados, conforme su corazón malvado, hagan lo que quieran con Jesús. Y hay un momento el Señor ya no resiste. ¿Por qué me has abandonado? Bueno, todos sabemos por qué. Ese abandono seguramente es una representación de lo que es el infierno. El infierno es una separación de Dios del hombre. Aunque la gente sufra ahorita como están sufriendo en el Golfo Pérsico, hambres y pestes y enfermedades, o en Perú con esa peste que llegó por allí, o de tanta intranquilidad e inseguridad como Guatemala, como Nicaragua, no es el infierno. Pueden estar en un hospital ya por meses, no es el infierno. El infierno es cuando Dios entrega a los hombres en manos de los demonios para que los demonios los manoseen, los estrujen, los atormentan, los maldigan en el fuego eterno. Cuando Dios deja a uno ya totalmente desamparado, lo que le pasó al Señor Jesús. ¿Por qué me has desamparado? Eso va a pasar con todas las personas que tendrán que rendir cuentas de sus pecados, que nunca pidieron en vida perdón de ellos. Tendrán que responder por sí mismos, sin tener un abogado defensor, como nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. En los versículos 25 al 27 de Juan, 25 al 27 de Juan, encontramos ese camino ahora con un tono ya más hermoso. Qué lindo es pasar del infierno a un cuadro tan hermoso como ese. 26 y 27, todos juntos. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y su hermana y su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Qué cuadro tan tierno. Hermano, nunca había visto yo tanta ternura como en esta ocasión, en este cuadro. Cuánta ternura. Porque quizá por contemplar a Jesús y lo que dice acerca de María y del discípulo, había descuidado contemplar otros personajes allí, como son esas tres Marías. María la madre de Jesús, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y vean la expresión del versículo 25. Y estaban junto a la cruz de Jesús. ¡Qué dulzura! ¡Qué ternura! ¡Qué emoción! ¡Qué amor! Estaban junto a la cruz de Jesús. Saben ustedes que en la vida encuentra uno mucha ingratitud y muchas traiciones. Pero también sepa que en la vida se encuentra gente amable, cariñosa, agradecida, que tiene cada detalle, lo levanta a uno para seguir adelante. ¡Qué cuadro tan hermoso! Tres mujeres al pie de la cruz. Por supuesto María la madre, que le ha de haber dolido a ella cada martillazo que daban en las manos de su hijo. Cumpliéndose la profecía de Simeón cuando le dijo que una espada traspasaría su alma. Y ahí estaba con el alma traspasada, porque le dolería como al propio hijo la ternura de una madre fiel. Mientras toda la gente le dice que está loco, aún sus propios hermanos de Jesús, la madre allí a un lado. No sabemos si entonces ya creía, porque mucho tiempo no creyó en lo que era su hijo. Lo amaba como era, y lo amaba como loco, como las madres aman a sus hijos con sus defectos. Pero ahí estaba, con un corazón de madre. Y María Magdalena, hermanos, yo sentí en esta ocasión algo que nunca había sentido. Un gusto de llegar al cielo y saludarla y oírla. A ver, Magdalena, habla de Jesús. Magdalena había sido una mujer de la cual Cristo había sacado 7 demonios. ¿Qué tanto no diría de Jesús? ¿Cómo serán sus cantos en el cielo? Les recomiendo llegando allá, le digan a Magdalena, dime de Jesús, háblame de Jesús. Qué lindo ha de hablar de Jesús. Porque fue una mujer que una vez lavada, dio la espalda, toda su espalda, al pecado,
a la fornicación, dio su espalda al pecado, en una forma completa, absoluta, sincera, y se entregó a servir a su Señor. La veíamos por aquí, por allá detrás de Jesús, alguna vez con un ungüento para derramarlo a sus pies y besar sus pies, limpiarlos con su cabellera larga, femenina, preciosa. ¿Qué ternura hay allí? La ternura del discípulo amado, el joven apóstol, que dejó de ser ya hijo del trueno para empezar a ser el apóstol del amor. Allí, a los pies de su maestro. Te he oído decir tantas cosas, maestro, y ahora veo que todo el mundo se ha volteado con ti. Yo te amo, Señor, y aquí estoy. Voy a estar junto a ti, junto a tu dolor. ¡Qué expresión! Estaban junto a la cruz de Jesús. Hace rato entonábamos, junto a la cruz de Jesús murió. Por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz. La vida cristiana debe llevarse día tras día junto a la cruz de Jesús. Por supuesto, la ternura de aquel hijo, que en medio de soluciones eternas de salvación para el ser humano, tiene un momento para pensar en su mamá, a la que le dice, mujer, aquí te recomiendo a Juan como un hijo, y le dijo a Juan, cuida de esta mujer, que te encargo ahora como tu madre. Porque dice el versículo 27, desde aquella hora el discípulo la recibió. No se trataba de que María recibiera en su santo seno a Juan. Se trataba de que Juan, el joven, recibiera a María, a quien Jesús le estaba encomendando. ¡Qué ternura de hijo! Y luego en el versículo 28, vamos a leerlo todos juntos. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Ese camino del Calvario es un camino de sufrimiento. Si repetimos lo que hemos dicho, hermanos, el camino del Calvario es un camino de perdón, es un camino de reconciliación, es un camino de cumplimiento profético, es un camino de ternura divina, es un camino de sufrimiento. Hay sufrimiento por todos lados, pero aquí, como una paradoja, aquel que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Ahora dice, tengo sed. Si ustedes tuvieran la esposa que yo tengo, tendrían que oír cada vez que hay mucho calor el recuerdo de Cristo en la cruz. No crean que nada más en Semana Santa. Saliendo de aquí nos vamos a meter al automóvil y si está debajo del sol va a ser un calor tremendo adentro. Y va a decir mi esposa, cómo me acuerdo del Señor Jesús. Todo lo que sufrió, ese tremendo sol, sin tener una sombrilla, sin tener un periódico para taparse. Cuando vamos en las carreteras y viajamos de día algunas horas, qué fuerte es el calor, cómo quema. Y uno no puede quitar las manos del volante. Y cómo le queman uno los brazos. Y cómo le queman las piernas. Y mi esposa cómo suda. Dice, ay, pobre de mi Jesús. Tengo sed. El calor se ha desangrado. El sol está en su mayor fuerza. Son varias horas. Tengo sed. El señor Leonardo Flores, que ha compuesto himnos preciosos como ese de... hay un himno de él que dice que Dios es como sombra de gran peñasco. Así como mi esposa se acuerda del Señor Jesús cada vez que hay mucho sol y mucho calor, yo me acuerdo del Señor Jesús cada vez que hay sombra. A veces vamos ya bien acalorados, 1 hora de viaje en el automóvil bien acalorado, pero entra uno a un lugar donde hay unas montañas y que el sol pega un poquito de costado. Inmediatamente cuando se mete el automóvil a la sombra, hermanos, inmediatamente se siente un fresco. No solamente ha dejado de pegar el sol, se siente un alivio, como sombra de gran peñasco. Y ese himno de Leonardo Flores, yo no lo había apreciado durante un tiempo, pero ahora cómo lo aprecio.
Está basado en Isaías 22. Ahora vamos a buscar Isaías 22. Habla de nuestro Señor Jesucristo. 32. Isaías 32. Qué precioso pasaje, hermano. Voy a pedir que las damas lo lean. Nada más las damas. Yo inicio con ustedes. Isaías 32, versículos 1 y 2. Todos juntos. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como árboles de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco. ¿Cuántas cosas es Jesús? Rey, príncipe, escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, como arroyos en las aguas, en la tierra seca, como sombra de gran peñasco. Precisamente Él, en la cruz, recibe la fuerza del sol para proyectar con su sombra la frescura a nuestra vida, el descanso a nuestro corazón, la salvación a nuestra alma. Cristo en el Calvario, como sombra de gran peñasco. Y para terminar aquellos momentos de Calvario, de dureza, leamos versículos 29-30. Estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí encontramos la sexta palabra que nos dice cómo es el camino del Calvario. Es un camino de una redención completa. Consumado quiere decir completado. Consumado quiere decir terminado. Quiere decir acabado. Consumado es. Saben ustedes que cada hombre viene a la tierra con una misión muy especial. Todos los hombres tenemos muchos dones y como quisieran muchas vidas para desarrollar cada uno de ellos. Pero es posible. Pero siempre hay un don sobresaliente. Hay una misión sobresaliente que cada hombre y cada mujer debe de cumplir. Bienaventurados ustedes si conocen cuál es su misión principal. Hay algo, el número uno, que uno debe hacer. Y Jesucristo tuvo una prioridad en su vida, un propósito máximo. Y ese propósito de su venida al mundo está declarado muchas veces en la Biblia. Desde que iba a nacer, dijo el ángel: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dijo Juan, cuando lo vio ya grande y lo bautizó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, después que ascendió a los cielos, San Pablo empieza una predicación universal, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bien definido, bien definido. Entonces, cuando Jesucristo esté ya por expirar, qué hermoso es poder decir: cumplí, misión cumplida, he acabado mi carrera, he hecho para aquello para lo cual nací en esta tierra. Usted lo puede decir, ¿para qué nació? Y lo ha cumplido, lo está cumpliendo. Jesucristo sí lo pudo decir: consumado es. Vine a salvar al hombre, vine a cumplir la ley por él, la he cumplido. Vine a tomar carne y sangre, los he tomado. Vine a sufrir, he sufrido. Vine a derramar mi sangre, la he dado. Vine a dar vida eterna, aquí estoy. Y entonces, inclinando la cabeza, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice allí: y entregó el Espíritu. En tus manos, manos divinas. Alguna vez Jesucristo dijo que nosotros los cristianos estamos en sus manos. Y dice: y nadie las arrebatará de mis manos. Y luego también dijo: y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Y eso es lo que un pecador hace cuando recibe a Jesús. Entrega su vida, su corazón, sus pecados, sus rebeliones, su sucia naturaleza, la entrega a Jesús, en las manos de Jesús, para siempre. Y cuando un cristiano muere, entrega su espíritu a Dios, porque es de Él. Cristo ha muerto, y cuando una persona muere, deja su testamento, y voy a leer el testamento que dejó el Señor Jesús. Al ladrón le deja el paraíso,
Al mundo le deja su perdón. A los soldados, su ropa. A su discípulo amado, le deja su madre. Al Padre, le deja el Espíritu. Y a usted y a mí, nos deja su paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.